Saludos, aquí estoy de nuevo con ustedes, donde intentaré dar respuesta a una pregunta de una manera simple, breve, pero bíblica. Y esta es la pregunta de hoy. Si Dios es buen padre, ¿por qué envió a su hijo y no a otro para que muriera? Bueno, esta es una pregunta muy importante, por lo importante que es la respuesta, según lo que enseña la Biblia. Y va a ser de una realidad, y es que el mundo, nosotros, necesitábamos a alguien que nos salvara de una condición de juicio. La palabra de Dios, ahí en Romanos 6:23, dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así que aquí presenta una realidad espiritual del mundo en que vivimos. Y es que la paga por el pecado es muerte. Y es que todos hemos pecado. A esto se suma una verdad bíblica acerca de nuestro Dios. Y es que Él es justo. Y Él no tiene por inocente a aquel culpable. Quiere decir que siendo culpables del pecado y siendo la paga por ese pecado según la ley de Dios la muerte, estamos en problemas. Y ahí fue donde Dios en su amor decidió hacer algo por nosotros. Muy bellamente explicado en ese texto que sabemos, ¿verdad? Juan 3, vamos a leer del 16 al 18. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Aquí sí, efectivamente, aquí lo que está hablando el texto es que por amor de Dios, viendo la situación del mundo, envió a su Hijo. Y que la forma de poder recibir el perdón, siendo nosotros culpables y Él un juez, es creyendo. Dice que en Él cree, el que cree en Cristo tiene vida eterna. Así que sí, efectivamente, el mundo está perdido, estamos perdidos porque somos pecadores. Y Dios en su amor envió ¿a quién? A su Hijo, para que todo aquel que en Él, en Cristo, creyere fuera salvo, fuera perdonado. Pero bueno, eso no contesta la pregunta. La pregunta es: ¿por qué Cristo? ¿Por qué fue Él? Miren lo que dice allí en Romanos 5, 6 al 8. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que de nuevo aquí ratifica que sí, fue Cristo que murió por nosotros. Ahora, fíjense qué interesante. El texto dice que apenas quizás un justo pueda morir por otro. Pero ¿quién puede morir por todos? Y aquí está hablando de Cristo, nuestro Señor. Así que parte de la respuesta está ahí. Cristo fue el que murió por nosotros. A Cristo fue quien el Padre envió, porque era el único capacitado para morir no por sus propios pecados, no por los pecados de alguien más, sino por los pecados de todos. Apenas uno podrá morir por otro, pero solamente Dios mismo puede morir por todos. Y siendo Jesús la segunda persona de la Trinidad, está capacitado por ser Dios de hacer semejante cosa a favor de nosotros. Miren lo que dice ahí en 1 Timoteo 2, 4 al 6. El cual quiere que todos los hombres sean salvos, aquí hablando de Dios, y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre,
el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Así que de una vez más vemos aquí el amor de Dios, que dice que no quisiera que nadie se pierda. Quisiera que todos los hombres se arrepintieran y fueran salvos. Pero para solucionar eso, fue Cristo, el Hijo de Dios, porque solamente hay un Dios. Solamente uno podía hacerlo por todos. Y ese uno, nuestro Dios, en su segunda persona podía hacerlo. Por eso dice que hay un solo Dios, hay un solo mediador. Ese mediador no podía ser un ángel, no podía ser otra persona que no fuera Dios mismo, con la capacidad de morir por todos. Apenas uno puede morir por otro, pero morir por toda la humanidad, tener esa capacidad, es una capacidad divina que corresponde a Dios. Y en este caso, a su segunda persona, fue quien lo hizo. Es quien lo podía hacer. ¿Por qué envió a su Hijo? Bueno, en primer lugar, porque amó al mundo y lo entregó. Pero en segundo lugar, porque era el único que podía hacer ese trabajo. Era el único. Por eso Cristo, que nació de una mujer, no nació de un hombre, por ser divino, el Hijo de Dios, es que vino a este mundo a tener cuerpo y morir por nosotros. Ahora, miren lo que dijo palabra de Cristo, qué interesante. Está ahí en Juan 10, 17 al 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Así que, ¿quién tiene poder para entregar su vida sin que lo maten? Sin suicidarse. Entregar su vida y después volverla a tomar. Y entregar una vida que vale por toda la vida del mundo entero, pagando así el precio que solamente Dios puede hacer. Cristo lo hizo. Y para demostrar que era quien era, no solamente la puso, sino que dice que la volvió a tomar. Y sabemos que al tercer día, Cristo resucitó. Nadie vino a resucitar a Cristo. Él se levantó de la tumba por ser el Hijo de Dios. Él cumplió lo que solamente Él podía cumplir. Y ese es el mensaje precisamente del Evangelio. Que alguien llamado Jesucristo, que es más que Jesús de Nazaret, sino que es el Hijo de Dios, vino a este mundo y pagó en la cruz por nuestros pecados. Él entregó su vida para que todo aquel que en Él cree no se pierda, para que todo aquel que pusiera la fe en Él, sinceramente, arrepentido de sus pecados, una fe verdadera y sincera, fuera salvo y perdonado. Que la justicia de Dios fuera satisfecha cuando alguien pagara. Y ese fue quien único podía hacerlo, nuestro Señor Jesucristo. Así que si usted que me está escuchando pensaba que haciendo algo como cumplir con una religión, o pensando que hay otro camino, o cualquier otra forma para que Dios le perdonara, usted ha escuchado lo que la Biblia enseña. Es a través de una persona y una sola, Jesucristo. Y el Padre nos amó tanto que entregó a ese único Hijo, el dispuesto a obedecerle, para morir por nosotros en la cruz. Era el único que podía hacerlo, por eso el Padre lo escogió a Él. Pero lo hizo y cumplió. Nació de la Virgen, vivió sin pecado, murió en la cruz por nuestros pecados, resucitó al tercer día y ahora dice que todo aquel que cree en Él tiene vida eterna. Si usted, amigo que está escuchando, no ha dado ese paso de fe, hágalo. Créale a Cristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Bueno, de esta manera intenté contestar rápidamente esta pregunta, simple. De una manera simple. Y recuerde que usted también puede hacer sus preguntas si las hace a pastor@ibiatlanta.org, pastor@ibiatlanta.org. Si Dios quiere, nos vemos la próxima semana. Dios le bendiga.